Prudencia. Si tu ojo es sencillo, tu cuerpo entero se inundará de luz. Mt 6:22. Y la primera de las virtudes cardinales. La prudencia, madre de las virtudes morales. De entre los diferentes principios que informan la doctrina clásico-cristiana de la vida, ninguno producirá tan viva extrañeza al hombre de nuestros días, sin excluir al cristiano, como este que enunciamos a continuación, que la virtud de la prudencia es la madre uno y el fundamento de las restantes virtudes cardinales, justicia, fortaleza y templanza, que en consecuencia, solo aquel que es prudente puede ser, por añadidura, justo, fuerte y templado, y que si el hombre bueno es tal, lo es merced a su prudencia. La extrañeza nos sobrecogería más hondamente aún si percibiéramos el grave rigor con que ese principio está mentado. Pero la rutina nos ha ido habituando a no ver más que una alegoría en cualquier especie de orden jerárquico de magnitudes espirituales y morales, máxime si se trata de virtudes, en cualquier caso, algo que en el fondo es inútil. Poco nos importa saber cuál de las 4 virtudes cardinales haya de ser la que resulte merecedora del primer premio, en este certamen de jerarquía que los teólogos escolásticos tuvieron a bien organizar. Pero es el caso que en la citada primacía de la prudencia sobre las restantes virtudes descansa nada más y nada menos que la integridad de orden y estructura de la imagen cristiana occidental del hombre. El principio de la primacía de la prudencia refleja, mejor quizá que ningún otro postulado ético, la armazón interna de la metafísica cristiana occidental, globalmente considerada, a saber, que el ser es antes que la verdad y la verdad antes que el bien. 2. Y por si esto fuera poco, en él se nos devuelve como en un bruñido espejo un postrer destello del misterio que guarda el puesto más central de la teología cristiana, el que nos dice que el Padre es el origen creador del Verbo eterno, y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Verbo. De ahí que el sentimiento de extrañeza que invade al hombre moderno al escuchar este principio revele más de lo que a primera vista muestra. Pues viene a ser como un síntoma que delata un extrañamiento objetivo de más hondas raíces, la disolución de los lazos de la imagen cristiana occidental del hombre y el nacimiento de la falta de comprensión de los fundamentos de la doctrina cristiana sobre la estructura básica de la realidad en general. Equívocos actuales. Para el pensamiento vulgar y el uso común del lenguaje de hoy, lo prudente, mucho más que un supuesto del bien, parece una manera de eludirlo. La aseveración de que lo bueno es lo prudente no puede menos de sonarnos como algo que no dista gran cosa del absurdo, y ello siempre que nos liberemos del malentendido que la interpreta como fórmula de una ética utilitarista bien poco recatada. Pues, de acuerdo con el significado que hoy entraña, la prudencia nos parece mucho más emparentada con lo meramente útil, el bonum utile, que con lo noble, el bonum honestum. En la imagen correspondiente a la palabra prudencia, Klugheit, que se ha ido acuñando en la fantasía del pueblo alemán, como por lo demás, sucede con el término francés prudence, oscilan 2 significados, el de un angustiado afán de propia conservación y el de un cuidado de sí mismo que no deja de ser egoísta en alguna manera. Notas ambas que no se compadecen ni se adecuan con lo noble. De ahí lo difícil que se nos hace el percatarnos de que la justicia, segunda de las virtudes cardinales, con cuanto ella implica, debe estar fundada en la prudencia. Mientras por otra parte el valor o fortaleza y la prudencia han llegado al punto de constituir para la conciencia del vulgo una pareja de conceptos a duras penas conciliables. Prudente es el que sabe cuidarse de no pasar por el apurado trance de tener que ser valiente. Prudente es el táctico experimentado, hábil para eludir la acción del adversario. La prudencia es el recurso de los que quisieran llegar tarde siempre a los momentos de peligro. El vínculo que liga a la virtud que nos ocupa con la templanza, cuarta de las cardinales, parece, en tesis general, ser objeto de una más exacta comprensión por parte del pensamiento contemporáneo. No obstante, también aquí se echa de ver, al ahondar con la mirada, la falta de auténtica y plena correspondencia con los magnos arquetipos de estas 2 virtudes. Pues la doma y sujeción del instinto de placer no tiene por mira la de alcanzar un manso y melindroso estado de precariedad impulsiva. ¿Qué tal es, sin embargo, la intención latente en el uso del tópico prudente adaptación, o sabia temperancia? Lo patentiza la torpe seguridad con que, bajo la tilde de imprudentes excesos, se menosprecia la sublime osadía de una vida casta o el duro cumplimiento del ayuno, calificación, por lo demás, no distinta ni más indulgente que la reservada para la avasalladora furia del valor. La supresión del tratado de la prudencia. Para la mentalidad del hombre actual el concepto de lo bueno más bien excluye que incluye al de lo prudente.
Desde el punto de vista de tal mentalidad no hay acción buena que no pueda ser tachada de imprudente, ni mala que no merezca serlo de prudente. La falsedad y la cobardía reciben no pocas veces de ella ese último título, mientras la veracidad y la valiente entrega ostentan el primero. La teoría clásico-cristiana de la vida sostiene, por el contrario, que solo es prudente el hombre que al mismo tiempo sea bueno. La prudencia forma parte de la definición del bien. 3. No hay justicia ni fortaleza que puedan considerarse opuestas a la virtud de la prudencia. Todo aquel que sea injusto es de antemano y a la par imprudente. Amnis virtus moralis debet esse prudens, toda virtud es por necesidad, prudente. 4. Esta conciencia moral colectiva de nuestros días, que se descubre en el uso cotidiano del lenguaje, encuentra un correlato manifiesto en el actual desarrollo de la teología moral sistemática. Difícil resulta decidir quién se toma aquí la delantera. Posiblemente ambas, conciencia colectiva y teología moral, vienen a constituir en igual medida la expresión de un hondo proceso espiritual de transmutación de valores. En todo caso, nadie puede negar el hecho de que la ética teológica moderna no se ocupa en absoluto, o solo por encima, del rango y la posición de la prudencia, y ello pese a su creencia o pretensión expresa de ser sucesora de la teología clásica. Uno de los más relevantes teólogos del momento, el dominico Garrigou Lagrange, habla justamente de una especie de omisión del Tratado de la Prudencia, quasi suppression du traité de la prudence por la teología moral de nuestro días. 5. Y si se da el caso concreto de nuevas exposiciones de conjunto de la teología moral que vuelvan a adaptarse de modo efectivo y decidido a la doctrina de la virtud de Tomás de Aquino, es bien significativa la circunstancia de que semejante retroceso se lleve a cabo en la forma de una autojustificación polémica. 6. La prudencia como causa, medida y forma. En su intención de fijar expresamente el lugar sistemático de la prudencia, la teología clásica se ha valido de una amplia y polifacética gama de imágenes y conceptos. Inequívoco indicio de que lo que aquí se cuestiona es una prelación de rango y de sentido, algo, en consecuencia, que dista no poco de la mera sucesión casual. La prudencia es la causa de que las restantes virtudes en general sean virtudes. 7. Podrá darse el caso, por ejemplo, de una rectitud, vale decir, instintiva del impulso apetitivo, rectitud instintiva que no rematará en virtud de la templanza si no es por la intervención de la prudencia. 8. La virtud es una facultad perfectiva del hombre como persona espiritual, y en tanto facultades del hombre entero, la justicia, la fortaleza y la templanza no alcanzarán su perfección, mientras no se funden en la prudencia, esto es, en la facultad perfectiva que dispone a determinarse rectamente, solo merced a tal facultad perfectiva de nuestras determinaciones, son sublimadas las tendencias instintivas al bien y transportadas al centro espiritual donde labra el hombre sus decisiones y de donde brotan las acciones que de verdad son humanas. Solo la prudencia perfecciona la rectitud impulsiva e instintiva del obrar, las disposiciones naturalmente buenas, para elevarse al grado de auténtica virtud, esto es, a la categoría racional de facultad perfectiva. 9. La prudencia es la medida de la justicia, de la fortaleza, de la templanza. 10. Lo que no significa otra cosa que lo siguiente, de la misma manera que las cosas creadas están prefiguradas y preformadas en el conocimiento creador de Dios, de suerte que las diversas formas esenciales intrínsecas que se alojan en el corazón de lo real preexisten en calidad de ideas o imágenes previas, por usar la expresión del maestro Eckhart, en el pensamiento divino, de la misma forma también que el conocimiento humano, aprehensivo de la realidad, constituye una reproducción pasiva del mundo objetivo del ser y del mismo modo, finalmente, que el artefacto construido imita al ejemplar o modelo, vivo en el conocimiento creador del artista, así, y no de otra manera, constituye el imperio del prudente la prefigura que preforma la buena acción moral. El imperio de la prudencia es la forma esencial extrínseca, 11, por virtud de la cual la buena acción es lo que es, solo merced a esa forma ejemplar es la acción justa, valerosa o templada. La creación es lo que es porque se conforma a la medida del conocimiento creador de Dios, el conocimiento humano es verdadero porque se conforma a la medida de la realidad objetiva, el artefacto es verdadero y útil porque se conforma a la medida de su ejemplar, residente en el espíritu del artista. Y no de otro modo el libre obrar del hombre es bueno porque se conforma a la medida de la prudencia. En cuanto al contenido, lo prudente y lo bueno son una y la misma cosa. Solo por el distinto lugar que ocupan en la seriación lógica del proceso operativo se diferencian entre sí. Bueno es lo que antes ha sido prudente. Por otra parte, la prudencia informa las restantes virtudes, les proporciona su forma esencial intrínseca. 12.
Mas no se piense que esta afirmación introduce una nueva verdad, se limita a repetir la ya establecida, solo que en fórmula distinta. En su condición de medida, la prudencia representa la forma esencial extrínseca, el ejemplar y la prefigura del bien. Pero la forma esencial intrínseca del bien imita con esencial fidelidad ese ejemplar, guarda esencial conformidad con esa prefigura original. De esta suerte la prudencia estampa en toda libre acción del hombre el sello interno de la bondad. La virtud moral es la impronta que acuña la prudencia en el querer y el obrar. 13. La prudencia deja sentir su efecto en toda virtud. 14. Y no hay virtud que no participe de la prudencia. 15. Los 10 mandamientos de la ley de Dios se han de entender referidos a la práctica de la virtud de la prudencia, executio prudentiae. 16, afirmación que para nosotros, los hombres de hoy, resulta punto menos que incomprensible. Notas ambas que no se compadecen ni se adecuan con lo noble. Y de entre los pecados, ni uno solo hay que no conspire contra dicha virtud. La injusticia, la cobardía y la intemperancia se oponen primero, en efecto, a las virtudes de justicia, fortaleza y templanza, pero, en definitiva, a través de ellas se oponen a la prudencia. 17. Todo pecador es imprudente. 18. La prudencia es por tanto causa, raíz, madre, medida, ejemplo, guía y razón formal de las virtudes morales. En todas esas virtudes influye, sin excepción, suministrando a cada una el complemento que le permite el logro de su propia esencia, y todas participan de ella, alcanzando, merced a tal participación, el rango de virtud. El bien propio y esencial del hombre, o lo que es lo mismo, su verdadero ser, el humano, consiste en que la razón, perfeccionada por el conocimiento de la verdad, informe y plasme internamente el querer y el obrar. 19. En esta proposición fundamental de Tomás de Aquino se compendia toda la teoría de la prudencia, pues en ella se nos significa el sentido unitario de esa pluralidad de imágenes y conceptos anteriormente mencionados, de los que el santo se vale para expresar de forma concreta la primacía de tal virtud. La verdad, descubrimiento de la realidad. El mismo pensamiento manifiesta por modo de oración la liturgia de la Iglesia con estas palabras: Deus, qui errantibus, ut in viam possint redire justitiae, veritatis tua lumen ostendis, oh Dios, que muestras a los extraviados la lumbre de tu verdad, para que puedan tornar sus pasos al sendero de la justicia. 20. La verdad es supuesto de la justicia. Solo el que rechaza la verdad, natural o sobrenatural, es verdaderamente malo e incapaz de conversión. Recordemos, sin salir del ámbito de la sabiduría natural de la vida, ámbito, por tanto, al que la sobrenaturaleza supone y perfecciona, esta frase de Goethe: todas las leyes morales y reglas de conducta pueden reducirse a una sola, la verdad. 21. Mas la introducción ha sido harto fugaz para que pueda eximirnos del riesgo de malentender la expresión de Tomás de Aquino: la razón, perfeccionada por el conocimiento de la verdad. Razón no significa para Tomás otra cosa que una referencia o dirección de la mirada a lo real, un paso a la realidad. Y verdad no es para él otra cosa que el descubrimiento y patentización de la realidad, tanto natural como sobrenatural. La razón perfeccionada por el conocimiento de la verdad es, por consiguiente, la facultad perceptiva del espíritu humano en tanto actualizada por el descubrimiento de la realidad, lo mismo natural que sobrenatural. La prudencia es, en efecto, la medida del querer y del obrar, pero, a su vez, la medida de la prudencia es ipsa res, la cosa misma. 22, la realidad objetiva del ser. Es cierto, por tanto, que la primacía de la prudencia significa, ante todo, la necesidad de que el querer y el obrar sean conformes a la verdad, pero, en último término, no denota otra cosa que la conformidad del querer y el obrar a la realidad objetiva. Antes de ser lo que es, lo bueno ha tenido que ser prudente, pero prudente es lo que es conforme a la realidad. Prudentia dicitur genitrix virtutum. 3 de 33, 2, 5. CFR, 2 a 2, 47, 5 AD 3. 2 a 2, 50, 1 AD 1. Birt. Com, 12 AD 23. Du caractère métaphysique de la théologie murale de saint Thomas, revue thomiste, anno 8, 1925, 345. CFR, por ejemplo, Merkelbach, Summa Theologiae Moralis, París, 1936. TI, página 7. Produce asombro el hecho de que el español Francisco de Vitoria,
restablecedor el segundo cuarto del siglo XVI de los estudios de Santo Tomás, reservara un espacio tan desproporcionadamente restringido a la exposición de la prudencia en su magno comentario a la Secunda Secundae de la Summa Theologica, asombro que no disminuye al advertirse que, 100 años más tarde, su compatriota Juan de Santo Tomás, uno de los más ilustres exegetas de Tomás, apenas si se ocupa ya en forma expresa de dicha virtud en su célebre Cursus Theologicus. De la Théologia morale de Nuestrodiadis Garrigou-Lagrange, 2 est véritablement étonnant, que la principale des vertus cardinales tienne si peu de place dans la science immorale d'aujourd'hui. Du caractère métaphysique de la théologie morale de saint Thomas, Revue thomiste, Anno 8, 1925, 345. Birt. Com 6, 2-2, 51, 2, ver 14, 6. Ambrosio afirma en su libro sobre los deberes, que la justicia no sirve de nada cuando falta la prudencia de Officiis, I 27. Se basa al respecto en un pasaje de la Sagrada Escritura, PRV 17, 16, 7, que tal vez figuraba solamente en una antigua traducción. En el mismo capítulo del de Officiis se leen estas palabras: Primus igitur officii fons prudentia est, la fuente primera del deber es la prudencia. 2-2, 4, 5, ver 14, 16, Quol, 12, 22. Prudentia est completiva omnium virtutum moralium, 2-2, 166, 2 Andorra 1. Ave ipsa, prudentia, est complementum bonitatis India omnibus aliis virtutibus. Birt. Cum, 6. 1-2, 64, 3, Birt. Com 13. Sobre el concepto de medida como forma esencial extrínseca CFR Joseph Pieper, Die Wirklichkeit und das Gute Leipzig, 1935-25 ss. Ver 14 5 AD 11 3 de 27 2 4 3 CFR 3 de 27 2 4 3 AD 2. Birt. Com 9. 2-2 47 5 AD 2. 2-2 47 5 AD 1. 2-2 56 2 AD 3. 2-2 55 2 AD 3. 2-2 119 3 AD 3, 2-2 141 1 AD 2. Bonum hominis, India quantum est homo, est unut ratiusit perfecta India cognitiuna veritatis, at inferiores appetitur regulantur secundum regulam ratiunis, Namibia homo habet quod sit homo paroc quod sit rationalis. Birt. Cum, 9. Oración del tercer domingo después de resurrección. Goethe a Müller en 28 de marzo de 1819. 1-2 64 3 AD 2, CFR Die Wirklichkeit und das Gute 93 ss. 2. El conocimiento de la realidad y la realización del bien. La realización del bien presupone el conocimiento de la realidad. La primacía de la prudencia sobre las restantes virtudes cardinales indica que la realización del bien presupone el conocimiento de la realidad. Solo aquel que sabe cómo son y se dan las cosas puede considerarse capacitado para obrar bien. El principio de la primacía de la prudencia nos enseña que en modo alguno basta la llamada buena intención, ni lo que se denomina buena voluntad 1. La realización del bien presupone la conformidad de nuestra acción a la situación real, esto es, al complejo de realidades concretas que circunstancian la operación humana singular, y por consiguiente una atenta, rigurosa y objetiva consideración por nuestra parte de tales realidades concretas. Conciencia de los principios y conciencia de la situación. Las resoluciones o actos de imperio de la prudencia, de los que nacen para brotar a la realidad nuestras operaciones libres, toman sus aguas de dos fuentes distintas. El prudente precisa conocer tanto los primeros principios universales de la razón cuanto las realidades concretas sobre las que versa la acción moral 2. Los principios universales de la razón práctica son revelados al hombre merced a la sentencia de la sindéresis, en la que se funda todo acto de imperio o resolución. Particular, como se apoya en los principios supremos del pensar teórico todo juicio enunciativo singular. En esa sentencia el conocimiento universalísimo de la esencia del bien inviste modalidad preceptiva. Hay que amar y practicar el bien. Esta proposición, con cuanto de ella inmediatamente se deriva, representa el contenido objetivo alumbrado por la sindéresis. Por ella son mentados los fines comunes a toda operación humana 3.
La prudencia infusa del cristiano supone, además, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que las que cobran conciencia el cristiano de que el fin sobrenatural de su existencia es participar en la vida del Dios Trinitario 4. Pero la prudencia no apunta directamente a los últimos fines, natural y sobrenatural, de la vida humana, sino a las vías conducentes a tales fines 5. Su función más peculiar no es la contemplación actual de esos principios universales, pese a que solo por este contemplar se posibilita la adopción de resoluciones prudentes, sin deresis movet prudentiam 6, ya que sin virtudes teológicas jamás podría darse la prudencia cristiana. La más característica función de la prudencia es su referencia al plano de los caminos y medios, que es el de la última y concreta realidad. Por lo demás, la unidad viva de sindéresis y prudencia no es otra cosa que lo que solemos denominar la conciencia. La prudencia, o mejor, la razón práctica perfeccionada por la virtud de la prudencia, es, vale decir, la conciencia de situación, a diferencia de la sindéresis o conciencia de principios. La sentencia de la sindéresis es, como el principio de contradicción respecto al saber concreto 7, el supuesto y el terreno por donde caminan los actos concretos de imperio de la conciencia de situación. Y solo en estos actos alcanza la sindéresis su realización última. Tal vez se entienda mejor el sentido de las consideraciones que siguen, como el de las precedentes, teniendo en cuenta que, en cierta manera, la palabra prudencia puede ser reemplazada, cuantas veces aparezca, por el término conciencia 8. Prudencia como conocimiento. En su condición de recta disposición de la razón práctica, la prudencia ostenta, como dicha razón, una doble faz. Es cognoscitiva e imperativa. Aprehende la realidad para luego, a su vez, ordenar el querer y el obrar. Pero el conocer constituye el elemento anterior y mensurativo, el imperio, que mide por su parte al querer y al obrar, toma su medida del conocimiento al que sigue y se subordina. La orden de la prudencia es, en palabras de Tomás, un conocimiento directivo. 9. El imperio de la prudencia no hace más que imprimir cuño operativo al conocimiento previo de la verdad. Esta previa y fundamental dimensión cognoscitiva de la prudencia destaca, por lo demás, en la más obvia acepción de la palabra alemana Gewissen conciencia como de su equivalente latino conscientia, y en cierto sentido conciencia y prudencia vienen a significar la misma cosa, según queda indicado más arriba. Sin embargo, la prudencia no es solo conocimiento o saber informativo. Lo esencial para ella es que este saber de la realidad sea transformado en imperio prudente, que inmediatamente se consuma en acción. En esta inmediata relación de la prudencia a la operación concreta estriba la diversidad existente entre el saber de la ciencia moral, incluso el casuístico, y el de la virtud que nos ocupa. Es de fundamental interés no confundir ambos modos de conocimiento ético. Posteriormente volveremos sobre ello. Por lo que hace a la mecánica formal de esa transformación, del conocimiento de la verdad en imperio o resolución prudente, he tratado más a fondo la cuestión en otro libro 10. Los grados por que pasa son, deliberación, juicio, imperio. La actividad receptivo-perceptiva de los dos primeros grados, la deliberación y el juicio, representa el carácter cognoscitivo de la prudencia, prudentia secundum quod est cognoscitiva, mientras el segundo personifica su aspecto ordinativo, secundum quod est praeceptiva. 11. Los distintos modos de imperfección de esa transformación del conocimiento de la verdad en la resolución prudencial constituyen, paralelamente, los distintos tipos de imprudencia. Así, por ejemplo, el que sin pararse a deliberar como es debido y antes de formular un juicio fundado, se lanza resueltamente al imperio y a la acción, es imprudente según el modo de la impremeditación 12. Quizá parezca al pronto que tal calificativo no se compadece con la imagen que todos tenemos de esa envidiable cualidad denominada rapidez de acción. No estará de más, por tanto, para disipar esta sospecha, recordar que hay dos maneras de ser rápido, o lento, al deliberar y al obrar. Si en la deliberación conviene demorarse, la acción deliberada debe ser rápida. 13, afirma Tomás, de acuerdo con lo ya advertido por los griegos. 14. Por otra parte, la facultad de captar de una sola ojeada la situación imprevista y tomar al instante la nueva decisión constituye uno de los ingredientes de la prudencia perfecta. La solertia, la visión sagaz y objetiva frente a lo inesperado, figura expresamente en la summa teológica entre los requisitos sin los que la prudencia se considera imperfecta. 15. Un segundo modo de imprudencia es la inconstancia. 16. Este vicio malogra y corta el paso en su fase más decisiva al proceso de transformación del conocimiento de la verdad en la orden de la prudencia.
la deliberación y el juicio caen al inútil abismo de lo infructuoso, en lugar de seguir su curso hasta alcanzar el momento definitivo del imperio. Pues en el imperio directamente abocado a la acción, es donde descansa la verdadera alabanza de la prudencia 17. A los dos rostros de la prudencia, uno de los cuales se encara con la realidad objetiva mientras el otro mira a la realización del bien, corresponde la doble serie de requisitos de los que depende la perfección de esa virtud. A renglón seguido nos ocupamos de tales requisitos, y en primer lugar, de los que atañen a la prudencia como conocimiento. La prudencia como conocimiento, a saber, como conocimiento de la concreta situación en que se mueve la acción concreta, implica, ante todo, la facultad de aprehender objetivamente y en silencio la realidad y el sufrido cansancio de la experiencia, experimentum 18, al que no es posible eludir ni reemplazar por una obstinada y catastrófica apelación a la fe, y mucho menos todavía por la restricción filosófica de la mirada a lo general. Es cierto que los cristianos reciben al ser bautizados, juntamente con la nueva vida de la amistad de Dios, una prudencia sobrenatural, infusa. Mas esta prudencia que todo cristiano recibe a manera de don va referida de modo exclusivo, como advierte Tomás, a lo necesario para la eterna salvación. Hay, sin embargo, otra prudencia más perfecta aún, que no es ya don inmediato del bautismo, pero que dispone al hombre a proveer para sí y para otros no solo acerca de las cosas que son necesarias para la salvación, sino también en cuantos asuntos atañen a la vida humana. 19. Es esa prudencia en donde la gracia divina se une al supuesto de la virtud natural. En un pasaje de la Summa Theologica, por lo demás altamente consolador, leemos: los que necesitan guiarse por consejo ajeno saben al menos, si están en gracia, aconsejarse a sí mismos el demandarlos y discernir los buenos de los malos consejos. 20. Con lo cual se da por sentado en forma implícita que esa prudencia más perfecta, a que hemos aludido, posee un rango superior. Guardémonos, no obstante, de interpretar erróneamente tales palabras, imaginando que defienden la primacía de la prudencia natural y adquirida sobre la infusa y sobrenatural. Lo que en ella se significa es la primacía de esta otra prudencia, más perfecta, en la que lo natural y lo sobrenatural, lo adquirido y lo donado, se vinculan para integrarse en feliz y, en el más literal de los sentidos, agraciada unidad. Lo común a todos estos requisitos que condicionan la perfección de la prudencia como conocimiento es la silenciosa expectación de la realidad. Los más importantes de entre ellos son los tres que citamos a continuación: memoria, docilitas, solertia. Por memoria, se entiende aquí algo más que la mera facultad natural, por así decirlo, del acordarse. Lo que ante todo se mienta con ella nada tiene que ver con especie alguna de entrenamiento o habilidad mnemotécnica para combatir el olvido. Por buena memoria, entendida esta como requisito de perfección de la prudencia, no se significa otra cosa que una memoria que es fiel al ser. El sentido de la virtud de la prudencia es que el conocimiento objetivo de la realidad se torne medida del obrar, que la verdad de las cosas reales se manifieste como regla de la acción. Pero esta verdad de las cosas reales se guarda en la memoria que es fiel a las exigencias del ser. La fidelidad de la memoria al ser quiere decir justamente que dicha facultad guarda en su interior las cosas y acontecimientos reales tal como son y sucedieron en realidad. El falseamiento del recuerdo en oposición a lo real, mediante el sí o el no de la voluntad, constituye la más típica forma de perversión de la prudencia, pues contradice del más inmediato modo el sentido primordial de la misma, el de ser el recipiente donde se guarda la verdad de las cosas reales. Este sentido de la memoria nos hace más comprensible la imagen de la Trinidad que ofrece San Agustín 21, con frecuencia mal interpretada. La memoria es para el santo la primera realidad del espíritu, a partir de la cual se originan el pensar y el querer. De esta suerte constituye un reflejo de Dios Padre, del que proceden el Verbo y el Espíritu Santo. Tomás advierte que esta memoria que permanece fiel al ser es el primer requisito de perfección de la prudencia 22, y no sin fundamento, ya que representa, frente a los demás, el requisito que importa mayor número de riesgos. Pues en ningún otro lugar que no sea este, enraizado en lo más hondo del acontecer espiritual y moral, es tan grave el peligro de que la verdad de las cosas reales sea falseada por el sí o el no de la voluntad. Y lo que tan grave hace a ese peligro es su imperceptibilidad. Por ninguna otra vía se deslizan de tan incontrolable manera los intereses subjetivos e injustos como en este falseamiento de la memoria, que se vale de los más suaves retoques y variaciones de acento, de dilaciones, omisiones e invisibles cambios de color.
Un examen de conciencia, por riguroso y profundo que sea, no es bastante a desenmascarar parejo falseamiento. Solo una rectificación total de la esencia humana, por la que se purifiquen las más entrañables y profundas raíces del querer, puede suministrar garantía de la objetividad de la memoria. Por donde se nos manifiesta cómo y en qué medida la prudencia, virtud de la que dependen todas las demás, depende por su parte y en sus fundamentos de la totalidad de las restantes virtudes, principalmente de la justicia. De esta mutua dependencia, cuyos distintos momentos, por otra parte, presentan diversidad de sentido, habremos de ocuparnos más adelante. Es fácil de ver que lo que aquí se trae entre manos es más que psicología, pues de lo que se trata es más bien de la metafísica de la persona moral. Más de un lector se sorprenderá al advertir cuán lejos dista el concepto clásico cristiano de virtud de la prudencia, de la imagen vulgar que la tiene por una suerte de competencia o saber discreto que hace apto al que lo posee para acomodarse a la situación real, sin parar mientes nunca, desde luego, en grandes miramientos. También la virtud de la prudencia es un bien arduo bonum arduum, condición suficiente para que nosotros, los paisanos de Immanuel Kant, le adjudiquemos sin reservas el título de virtud. En las cosas que atañen a la prudencia nadie hay que se baste siempre a sí mismo. 23. Sin docilitas no hay prudencia perfecta. Naturalmente que por docilitas no se ha de entender la docilidad ni el celo inconsciente del buen escolar. El término alude más bien a esa disciplina que se enfrenta con la polifacética realidad de las situaciones y cosas que brinda la experiencia, renunciando a la absurda autarquía de un saber de ficción. Por docilitas debe entenderse el saber dejarse decir algo, aptitud nacida no de una vaga discreción, sino de la simple voluntad de conocimiento real, que implica siempre y necesariamente auténtica humildad. La indisciplina y la manía de llevar siempre razón son, en el fondo, modos de oponerse a la verdad de las cosas reales. Ambos descansan en la imposibilidad de obligar al sujeto, dominado por sus intereses, a mantener ese silencio que es incanjeable requisito de toda aprehensión a la realidad. La solertia es una facultad perfectiva por la que el hombre, al habérselas con lo súbito, no se limita a cerrar instintivamente los ojos y arrojarse a ciegas a la acción, por más que a veces no dejen de acompañarle la fuerza y el estrépito, sino que se haya dispuesto a afrontar objetivamente la realidad con abierta mirada y decidirse al punto por el bien, venciendo toda tentación de injusticia, cobardía o intemperancia. Sin esta virtud de la objetividad ante lo inesperado no puede darse la prudencia perfecta. Con lo cual queda dicho más de lo que a primera vista pudiera parecer. Solo el que posea algún conocimiento de la estructura corpóreo-espiritual del ser humano sabrá percibir cuánto de sana vitalidad supone la facultad perfectiva de la solertia, particularmente en esa esfera que es el lugar propio de la neurosis. Allí donde ésta nace y es vencida, esfera que, pese a estar enclavada en zonas profundas del alma, lejos de la conciencia, puede ser plasmada y gobernada de enigmático juego de mutuo condicionamiento, desde el plano de lo auténticamente moral, es decir, desde la libertad. Por donde vuelve a patentizarse aquí, como en tantos otros aspectos, en qué amplia medida y con qué rigor incluye la teoría clásico-cristiana de la virtud, la salud, y el ojo avizor vitales y el entrenamiento, vale decir, de las funciones somato-psíquicas. 24. Una observación. La flexibilidad que acompaña a la solertia y permite dar nueva respuesta a situaciones siempre nuevas, no tiene que ver lo más mínimo con la falta de carácter, a no ser que se entienda por carácter la indisciplina y la oposición a la verdad de las cosas reales, esto es, mudables. Por descontado se da en todo caso que la referida flexibilidad trabaja al servicio del finis totius vitae 25, del verdadero e inmutable fin de la vida humana, y que esos caminos siempre nuevos son conformes a la verdad de las cosas reales 26. Fidelidad de la memoria al ser, disciplina, perspicaz objetividad ante lo inesperado, tales son las virtudes cognoscitivas del prudente. Las tres miran a lo ya real, al pasado y al presente, a cosas y realidades, por tanto, que son ya de tal y no de cual manera y que ostentan en lo que tienen de fáctico el sello de una cierta necesidad. Prudencia como mandato, la inseguridad de la decisión. Pero considerado en su dimensión ordinativa, imperativa o autodeterminativa, el prudente orienta su mirada en la exclusiva dirección de lo todavía no realizado, cabalmente y solo en la de aquello que está por realizar. De ahí que el primer requisito de perfección de la prudencia como imperio sea la providencia, Providentia 27, facultad que dispone para apreciar con seguro golpe de vista si determinada acción concreta ha de ser el camino que realmente conduzca a la obtención del fin propuesto.
En este punto cobra neto relieve el elemento de inseguridad y de riesgo que entraña toda decisión moral, en las resoluciones o actos de imperio de la prudencia, esencialmente referidos a lo concreto, falto por sí de necesidad y no existente aún. Singularia contingentia futura, no encontraremos la seguridad de que se hospeda en la conclusión de un raciocinio teorético, tal es la ilusión o el error latente en la sobrevaloración de la casuística por parte de los moralistas. A la tesis de que la resolución de la prudencia, virtud intelectual, ha de poseer la certidumbre de la verdad, certitudo veritatis, Tomás de Aquino responde con estas palabras, non patest. Certitudo prudentia et tanta esse uod omnino sollicitudo tollatur, la certeza que acompaña a la prudencia no puede ser tanta que exima de todo cuidado. 28. Palabras que encierran la profundidad del abismo. Es inútil que el hombre espere ni aguarde para emitir la conclusión del imperio, al momento de contar con la certeza teorética de una conclusión que fuerce a su asentimiento, jamás alcanzaría a decidirse ni a salir del inconcluso estado de lo irresoluto, a no ser que se diese por satisfecho con dejarse llevar por una certeza cuya forzosidad no fuese más que ficticia. El prudente no espera certeza donde y cuando no la hay, ni se deja tampoco embaucar por las falsas certezas. 29. El imperio de la prudencia y el presentimiento de la providencia, principal ingrediente a los ojos de Tomás, de la prudencia perfecta y origen, por añadidura, del nombre mismo de prudencia. 30, reciben su seguridad práctica, y su potencia determinativa de la experiencia de la vida vivida, de la salud y el ojo avizor del instinto estimativo, de la esperanza, osada y solícita a la par, de que no se cierren al hombre los caminos que conducen a sus verdaderos fines, de la rectitud del querer y la intención última, de la gracia de la conducción divina, inmediata. De dos maneras puede el hombre faltar a la prudencia. Primero por un acto positivo de negación u omisión, incumpliendo cualquiera de los requisitos que exige el protocolo de esa virtud. La impremeditación y la inconstancia, más arriba mencionadas, constituyen modos de esta primera especie de imprudencia, y lo mismo que ellos, la falta de circunspección y de cautela por lo que hace a las realidades concretas que circundan nuestro obrar, como también la negligencia en la decisión. Todos estos modos de imprudencia tienen de común un defectus, una carencia positiva, no hay en ellos una falta, bien sea de rectitud en la deliberación, de madurez en el juicio o de decisión en el imperio. ¿Acaso nos parezca extraño, por más que no del todo incomprensible, el que Tomás de Aquino vea la más profunda raíz de estas imprudencias por defecto, en la lujuria? 31, ese extravío en los bienes del mundo sensible que extiende. 32, la potencia de nuestras determinaciones. La sorprendente afirmación, en cambio, por la que el Doctor Universal de la Iglesia retrotrae a un común origen el segundo grupo de imprudencias, no podrá menos de producirnos el efecto empavorecedor del rayo, aunque a la par nos ilumine con el relámpago de su luz. Mas ocupémonos primero de esta otra forma de imprudencia. La diferencia que la separa del defecto positivo común denominador de la impremeditación, la inconstancia y la negligencia, es la que hay entre el falso sí y el verdadero no, entre la semejanza aparente y la desnuda oposición, la que distingue, en suma, a la falsa prudencia de la imprudencia lisa y llana. En la cuaestio donde se ocupa de las falsas prudencias 33 menciona Tomás primero la prudencia de la carne que, en lugar de servir al verdadero fin de la vida humana 34, se endereza exclusivamente a la posesión de los bienes carnales, prudencia que es muerte y enemiga de Dios, como advierte la epístola a los Romanos 8:6s. Pero a continuación trata el santo en varios artículos 35 de la astucia, a la que otorga preeminencia. Prudencia y astucia. La astutia, es la más típica forma de falsa prudencia. El término alude a esa especie de sentido simulador e interesado al que no atrae más valor que el táctico de las cosas y que es distintivo del intrigante, hombre incapaz de mirar ni de obrar rectamente. El alemán de Martín Lutero empleaba para designarlo la palabra bribonería. El concepto de astucia aflora repetidas veces en las cartas del apóstol Pablo como contrapuesto, en antagonismo alumbrador de su sentido, a la manifestación de la verdad, manifestado veritatis, 2 Sioar 4:2, a la claridad y a la candorosa simplicidad de espíritu, simplicitas, 2 Sioar 11:3. El concepto de simplicitas figura asimismo en el lema que encabeza este libro: si tu mirada es pura y simplex, tu cuerpo entero se inundará de luz, Mt 6:22. También se puede llegar a un fin recto por caminos falsos y torcidos.
Pero el sentido propio de la prudencia es cabalmente que no solo el fin de las operaciones humanas, sino también el camino que a él conduzca, han de ser conformes a la verdad de las cosas reales. Lo que a su vez implica un nuevo supuesto, el que los intereses egoístas del sujeto sean llamados al silencio, a fin de que deje sentir su voz la verdad de las cosas reales y, merced al informe brindado por la propia realidad, se precisen con nitidez los contornos del camino adecuado. El sentido o más bien el sinsentido de la astucia estriba, por el contrario, en que la vocinglera, y en consecuencia sorda, pues solo aquel que calla puede oír, subjetividad del táctico desvíe el camino de la acción de la verdad de las cosas reales. No es lícito llegar a un fin bueno por vías simuladas y falsas, sino verdaderas, dice Tomás 36. Por donde se patentiza, de alguna manera, el parentesco que une a la prudencia con la magnanimidad, virtud de rutilante mirada. La simulación, los escondrijos, el ardid y la deslealtad representan el recurso de los espíritus mezquinos y de los pequeños de ánimo. Pero de la magnanimidad leemos en la Summa Teológica del Doctor Universal de la Iglesia 37, como también en la Ética a Nicómaco, de Aristóteles 38, que gusta en todo de lo manifiesto. Con esta afirmación, sorprendente como más arriba apuntamos, pero profunda hasta lo insondable, desenmascara Tomás de Aquino el velado origen de la astucia 39, todas esas pseudoprudencias y prudencias que se pasan de listas nacen de la avaricia, con la que guardan esencial parentesco. Semejante afirmación arroja al mismo tiempo nueva y cruda luz sobre la propia virtud de la prudencia y la fundamental actitud humana en que dicha virtud se basa, pues incluye la circunstancia, tácita hasta ahora, de que la prudencia guarda con la avaricia una relación de contrariedad enteramente peculiar. Al punto se nos descubre, cual brecha abierta por dinamita, el lazo vinculador de series diversas de pensamientos que hasta ahora no parecían mostrar entre sí la más remota conexión. Por lo demás, y henos aquí frente a un dato no menos sorprendente, el idioma alemán parece tener conciencia de ese vínculo secreto que liga a la avaricia con la falsa prudencia, si bien a través de reminiscencias que no poseen ya la total claridad de su significado. En el bajo alemán se designa por una y la misma palabra wis tanto al prudente como al avaro, y la expresión del medio alto alemán kark, denotativa de la habilidad y la astucia inherentes al egoísmo, puede considerarse adscrita a la esfera significativa y al campo verbal de la prudencia 40. Aunque usualmente se entienda por avaricia el amor desordenado de riquezas, el término está tomado aquí en un sentido más amplio por el hemos de entender, como con palabras de Gregorio Magno advierte Tomás 41, del desmesurado afán de poseer cuantos bienes estime el hombre que puedan asegurar su grandeza y su dignidad, altitudo, sublimitas. En este sentido la avaricia delata esa angustia proverbial de los viejos 42, hija de un espasmódico instinto de conservación que no repara ya en nada que no brinde seguridad y garantía. ¿Hace falta más para mostrar cómo y en qué medida se opone la avaricia al más íntimo sentido de la prudencia? Habremos de añadir que ni la disposición activa del sujeto para guardar un silencio que hace apto para conocer y reconocer la verdad de las cosas reales, ni la conformidad del conocimiento y del imperio al ser serían posibles sin esa juventud por la que, haciendo alarde de valerosa confianza y prodigalidad de sí mismo, el sujeto desatiende las reservas formuladas por el angustiado instinto de conservación y que se olvida de todo interés egoísta por la propia seguridad. Jamás podría darse la virtud de la prudencia sin una constante preparación para la autorrenuncia, sin la libertad y la calma serena de la humildad y la objetividad verdaderas. Prudencia y felicidad. En este punto se nos descubre a la par la íntima e inmediata conexión que une a la prudencia con la justicia. La virtud moral donde mejor se manifiesta el uso de la recta razón, esto es, la prudencia, es la virtud de la justicia, que tiene por sujeto propio el apetito racional. De ahí que donde más se patentice el uso indebido de la razón sea, correlativamente, en los vicios que se oponen a dicha virtud. Pero el que más se opone a ella es la avaricia 43. El que se limita a contemplarse a sí mismo sin prestar atención, por tanto, a la verdad de las cosas reales, no podrá ser, por supuesto, ni justo, ni valeroso, ni moderado, pero lo que sobre todo no puede ser es justo. Pues lo primero que se exige al hombre que haya de practicar la virtud de la justicia es que prescinda de sí mismo. No es un azar que en el lenguaje cotidiano la falta de objetividad venga a significar casi lo mismo que injusticia 44. La prudencia, fundamento y madre de las restantes virtudes humanas, es por consiguiente esa potencia plasmatoria de nuestro espíritu, solícita y perentoria, que metamorfosea el conocimiento de la realidad en práctica del bien. Implica la humildad del percibir en silencio, es decir, con sencillez, la fidelidad de la memoria al ser,
el arte del dejarse decir algo, el aprestamiento avizor para arrostrar lo inesperado. Prudencia significa a la par el moroso rigor, y el filtro de la deliberación, y el arrojo temerario en lo definitivo del imperio. El ser de la prudencia es puro, preciso, abierto y sencillo, por encima de las maquinaciones y del utilitarismo de lo meramente táctico. La prudencia es, en palabras de Paul Claudel 45, la inteligente proa, de nuestra esencia, que en medio de la multiplicidad de lo finito pone rumbo a la perfección. La virtud de la prudencia cierra las líneas rotundas del anillo de la vida activa que tiende a la propia perfección. Partiendo de la experiencia de la realidad, el hombre dirige sus operaciones sobre la propia realidad de que parte y de forma que a través de sus decisiones y acciones, se va realizando a sí mismo. La profundidad de ese círculo se nos manifiesta en este singular enunciado de Tomás de Aquino: en la prudencia, soberana de la conducta, se consuma esencialmente la felicidad de la vida activa. 46. La prudencia es ese fulgor de la vida moral, del que se dice en uno de los más sabios libros del Oriente que ha sido negado a todo aquel que se contempla. 47. Hay decisiones oscuras y claras. La prudencia es la claridad de la decisión del que ha resuelto hacer la verdad. Yo 3:21. Birt. Com 6. 2-2 47-3. CFR, también Die Wirklichkeit und das Gute 6 SS. 1-2 63-3. 1-2 14-2, 2-2 47 6 AD1. 2-2 47 6 AD3. 2-2 47 6 AD3, Ver 5 1 AD6. La conscience droite et certaine n'est autre qu'un acte de la prudence, qui conseille, qui jure pratiquement et qui commande. Garrigou-Lagrange, du caractère métaphysique de la théologie morale de saint Thomas, Revue thomiste, Anno 8, 1952, 354. CFR, Tambien Merkelbach, Summa Theologiae Moralis, T2, 42. Birt. Card, 1. Die Wirklichkeit und das Gute 53 SS. 2-2 48. 2-2 53 3-4. El hecho de que Tomás adjudicase nombres distintos a la falta de deliberación y a la de juicio, praecipitatio e inconsideratio, mientras nosotros incluimos ambas indistintamente en un solo término, pudiera ser un índice de la importancia que la Alta Edad Media otorgaba al fundamento cognoscitivo de la resolución prudencial. 2-2 47 9. Aristóteles, Ética a Nicómaco, B 9. 2-2 49 4. 2-2 53 5. 2-2 47 1 AD3, 2-2 47 8. 2-2 47 3 AD3, 2-2 47 14 AD3. 2-2 47 14 AD1. 2-2 47 14 AD2. De Trinitate 11 3-5 15 22. 2-2 49 1. 2-2 49 3 AD3, CFR, 2-2 49 3. En la Summa Theologica 2-2 49 1 AD1, se nos dice: multa vae pertenent ad partem sensitivam requiruntur ad prudentiam, mucho de lo que pertenece a los sentidos se requiere para la prudencia. Atendiendo a su inmediata relación con el contexto, la anterior afirmación deberá aplicarse, ante todo, a la memoria, que en el sistema aristotélico, de la memoria y la reminiscencia, y se vincula estrechamente al conocimiento sensitivo. Pero el carácter abstracto con que es formulada nos autoriza a hacerla extensiva a la esfera de lo vital en toda su amplitud. 2-2 55 1. Es notable y sumamente significativo el hecho de que para la moderna caracterología los conceptos de elasticidad y objetividad, como sus opuestos respectivos, guarden entre sí relación inmediata de correspondencia e intercondicionamiento, y no solo en el sentido de un parentesco lógico, sino considerándolos en tanto que dicen referencia real a la estructura concreta de la persona moral. 2-2 49 6. 2-2 47 9 AD2. La incertidumbre que acompaña a la orden emitida por la prudencia se funda en la posibilidad inherente a dicha orden de desviarse por error del bien y la rectitud objetivos. Del bien subjetivo no se puede desviar, ya que lo subjetivamente bueno es siempre, y por esencial necesidad, la acción que la prudencia ordene.
Ello conduce al planteamiento de un difícil problema que refleja con singular agudeza la finitud y la insuficiencia de la existencia humana, el problema de la conciencia que, poseyendo certeza subjetiva, es, sin embargo, errónea. En las márgenes de este problema existentivo corre el riesgo el lenguaje de perder el carácter unívoco de su función significativa. Los términos prudente, bueno y obligatorio amenazan perder el rigor de su sentido en el crepúsculo incierto de lo equívoco. La situación concreta en que se mueve la acción concreta puede entrañar siempre un elemento que pase inadvertido, por tensa y vigilante que sea la atención del sujeto, y toda acción concreta puede arrastrar consecuencias inmediatas e ineludibles que el cálculo anterior, por minucioso que fuese, no hubiera sabido prever. CFR. El comentario de H. D. Noble, O.P. a las cuestiones sobre la prudencia de la edición francesa de la Summa Theologica, París, 1925, 241 ss. La prudencia humana acarrea fatalmente a manera de aguijón que impide el sueño, la incertidumbre acerca de su adecuación a la realidad, y por tanto, al bien objetivo a realizar. Ello excluye e imposibilita por esencia la autoseguridad del moralismo, a la par que introduce el riesgo, si el soporte vital de la conducta ética es débil, de originar el estado de conciencia escrupulosa. 2 a 2, 49, 6 a d 1. 2 a 2, 53, 6. La doblez del espíritu duplicitas animi, es consecuencia de la lujuria, 2 a 2, 53, 6 a d 2. 2 a 2, 55. 2 a 2, 55, 1. 2 a 2, 55, 3 a 5. 2 a 2, 55, 3 a d 2. 2 a 2, 55, 8 a d 2. Ética a Nicómaco 4, 3. 2 a 2, 55, 8. Just Trier, die Idee der Klugheit in ihrer sprachlichen Entfaltung, Zeitschrift für Deutschkunde, Anno 1932, 630. 2 a 2, 118, 2. 2 a 2, 118, 1 a d 3. 2 a 2, 55, 8. El vínculo que liga a la objetividad del conocimiento, base de la prudencia, con la justicia, virtud de la vida común, se nos hace patente en la doble función del lenguaje, que sí, por un lado es medio de comunicación, por otro es copia o imagen del conocimiento de la realidad, y por tanto de la realidad misma. Mientras y en tanto que juega el papel de signo y aunque por otra parte, no se reduzca solo a signo, el lenguaje es, como todo signo, de algo y para alguien. El lenguaje o mejor, el habla que no sea imagen de la realidad, deja en la misma medida de ser auténtica comunicación, cuando el habla deja de ser signo de algo, esto es, de la realidad, deja de ser signo para alguien. CFR. Joseph Pieper, Sattlichkeit und Klugheit, der katholische Gedanke, año V. 1932, 72 ss. Citaremos también aquí, como dato de interés, el hecho de que para los caracterólogos de la psicología individual, el concepto fundamental y no muy preciso, que ellos emplean, del sentimiento de comunidad guarda estrecha relación, próxima a la igualdad, con el de objetividad. CFR, por ejemplo, Erwin Besberg. Individual Psychologie Leipzig, 1938, 77 ss. Paul Claudel, 5 grandes ouds. En las estrofas de la quinta oud, la Maison Fermée, donde trata de las 4 virtudes cardinales, figura el verso, la prudence est un ordre de mon âme comme la pro intelligente qui can without le bateau. La felicidad de la vida contemplativa no es otra cosa que la consideración perfecta de la suprema verdad. La felicidad de la vida activa es el acto de la prudencia, por el que el hombre se gobierna a sí mismo y gobierna a los demás. Birt. Com. 8, ver 14, 2. Añadamos que para Tomás la prudencia, junto con la justicia, constituye la virtud más propia del soberano, 2 a 2, 50, 2 a d 1, como por otra parte el arte de gobernar, prudencia regnativa, representa la forma suprema de prudencia, 2 a 2, 50, 2 a d 1. El que se contempla no puede brillar, Lao Tse Tao Te Ching, versión alemana de Victor von Strauss und Tourney, cap 24. 3. Precisiones y contrastes. El oscuro origen del obrar humano, razón y bien. Que la teoría clásico-cristiana sobre el sentido y el rango de la prudencia constituye el polo opuesto a todo irracionalismo o voluntarismo es una verdad tan palmaria que apenas requiere explicación. La acción humana libre y responsable, cuando es recta y buena, no se forja en las tinieblas, sino en la luz.
Lo primero que se pide al que obra es que sepa, 1, pero saber no significa otra cosa que la diáfana inscripción de la realidad en el espíritu del hombre. El bien supone la verdad, 2, pero la verdad es el antípoda de toda oscuridad encubridora, pues cabalmente su significado no es otro que la potencia del ser, 3. Es cierto, por otra parte, que el primer acto de la voluntad no procede del ordenamiento de la razón, sino del impulso de la naturaleza o de una causa superior, 4. El círculo de luz del libre obrar humano, sujeto al dominio del conocimiento, está circunvalado de tiniebla, la oscuridad de lo natural, que nos es inherente, y la todavía más honda y densa de la determinación que Dios se encarga de imprimir directamente a nuestro querer y nuestro obrar. Regiones ambas de oscuridad, sin embargo, que no son oscuras más que para nosotros, en realidad, esplende en ellas el infinito fulgor de la ciencia y la providencia divinas, de ese fulgor dice la Sagrada Escritura, su luz es inaccesible. Un Tim 6:16 y Aristóteles afirma que ante él nuestra razón queda ofuscada, como los ojos del ave nocturna al mirar la luz del día. 5. Añadamos que la verdad es el bien de nuestro ser espiritual cognoscente. 6, bien al que este ser tiende por naturaleza. 7, sin que le sea dado el poder elegirlo, o no elegirlo, pues ello, a su vez, supondría un conocimiento. El espíritu finito no se comprende tan profundamente a sí mismo ni es tan dueño de sí que no haya menester en nada de otro guía que su propia luz. Al enfrentarse con la realidad, no lo hace como soberano, a la manera del general en jefe que inspecciona sus ejércitos, sino porque la naturaleza le fuerza a ello, suscitando en él la tendencia al conocimiento de la verdad de las cosas reales. Pero el camino que esta tendencia, sustraída a toda autodeterminación, ha de recorrer está iluminado por esa luz de tiniebla que envuelve y cubre de velos, sin dejar un resquicio, el refulgente recinto de nuestra libertad, soberana de sí misma. Pero ello no obsta a que el principio, bonum hominis est secundum ratio nel messe, el bien del hombre estriba en ser conforme a la razón, conserve su valor para la esfera de las operaciones libres. 8. Volveremos a consignar al respecto, pues no suele insistirse lo bastante en ello, que el concepto razón incluye aquí toda forma de aprehensión de la realidad, y subrayamos que la razón del cristiano aprehende también las realidades de la fe. Moralismo y casuística. Hay una manera de enseñar la moral que guarda estrecha relación de afinidad con el voluntarismo, pero con frecuencia es tenida por típicamente cristiana. Esa manera falsea la conducta ética del hombre viendo en ella una suma incoherente de prácticas de virtud y de obligaciones positivas y negativas aisladas, con lo cual se despoja a la acción moral de sus raíces en el suelo nutricio del conocimiento de la realidad y de la existencia viva del hombre vivo. Semejante moralismo no sabe o no quiere saber y, sobre todo, impide saber que solo es bueno lo que se adecúa a la esencia del hombre y a la realidad, que esta adecuación no muestra su fulgor en otro cielo que en el de la prudencia, y que, por consiguiente, la realización del bien es algo por completo diverso del cumplimiento meramente fáctico de un precepto que se impone desde la oscuridad de un arbitrio poderoso. ¿Qué sentido tendrían para ese moralismo las siguientes palabras del Doctor Universal de la Iglesia? Si el apetito concupiscible fuese templado y faltara la prudencia a la razón, esa templanza no sería virtud. 9. O estas otras de Gregorio Magno: si las restantes virtudes no alcanzan su fin de acuerdo con la prudencia, en modo alguno pueden ser virtudes. 10. Pero la prudencia no es otra cosa, como repetidas veces hemos indicado, que el conocimiento directivo de la realidad. Por este conocimiento es, o no es, alumbrada. 11. La buena acción. En el imperio de la prudencia se realiza la configuración del deber por el ser. A través de este acto, el conocimiento verdadero de la realidad alcanza en la realización del bien su perfección última. El hombre lleva a la práctica sus buenas acciones cara a la realidad. La bondad de la operación humana singular descansa en esa refundición a que es sometida la verdad de las cosas reales, verdad que ha sido antes lograda y recibida mediante la consideración de la propia realidad. Ipsa res. 12. Pero las realidades que circundan la acción concreta son de una variedad casi infinita, quasi infinitae diversitatis. 13. Y sobre todo el hombre mismo, y en ello se diferencia del animal, es una esencia apta para realizar múltiples y diversas actividades. Justamente por su rango ontológico goza el alma de una disposición estructural que le permite referirse a una pluralidad sin fronteras. 14. De ahí que el bien humano posea margen para variar de múltiples maneras, según la constitución, en cada caso diversa, de las personas y las distintas circunstancias de tiempo, lugar, etc. 15.
No es que cambien los fines del obrar ni fluctúen sus direcciones fundamentales. Cualquiera que sea la constitución de la persona o la circunstancia de tiempo o de lugar, seguirá en vigor la obligación de ser justo, fuerte y templado. Pero la forma concreta de cumplir ese deber inmutable puede emprender innumerable diversidad de caminos. Podemos afirmar de las virtudes morales justicia, fortaleza y templanza, que cada una de ellas se realiza de múltiples formas y no de la misma manera en todos. 16. En la Summa Theologica se nos dice que en los asuntos humanos las vías que conducen al fin no están determinadas, sino que se diversifican de múltiples modos, conforme a la diversidad de negocios o personas. 17. Conviene anotar, sin embargo, que Tomás considera la realización de los deberes propios de la virtud de la justicia, entre los que también se cuenta el puntual cumplimiento de las leyes eclesiásticas y civiles, en máximo grado independiente del cambio de las situaciones. Por donde resulta que la práctica de esa virtud es más susceptible que la de ninguna otra de ser determinada de una vez para siempre. 18. De la muy humana aspiración a la seguridad de lo cierto, a la claridad de las visiones panorámicas, y a lo determinado y exacto en las demarcaciones, no pudo menos de nacer el intento de ordenar el impreciso caos que representan las innumerables formas posibles de realizar el bien, habilitándolo para ser integrado en un sistema de conjunto, determinado en longitud y latitud por los grados de una medición racional y abstracta. Fruto de tal intento es la casuística, ese capítulo, no raras veces considerado el más importante, de la doctrina moral que tiene por objeto la construcción, análisis y valoración de casos concretos. Hemos de reconocer que el mofarse por anticipado de la casuística, sin pararse a examinarla, al tiempo que se entona el himno heroico de alabanza al carácter de indeterminabilidad y de riesgo de la decisión moral concreta, es harto fácil solaz. Máxime cuando los que así se sonríen jamás pasaron por el trance de tener que enjuiciar por modo que nos dista mucho del judicial la conducta moral concreta de una persona determinada, pues no es un azar el hecho de que la casuística proceda de la práctica jurídica, ni tampoco la circunstancia de que haya surgido como medio auxiliar del confesor. Pero reconozcamos también que la casuística no logra rebasar esa zona de riesgo constitutivo que pende amenazador sobre toda aspiración del hombre a la seguridad, y lo grave no es que en esta fase terrenal de estar en camino no le sea posible a esa aspiración alcanzar una satisfacción definitiva, sino el que sin desviarse de su más íntima dirección y por propio peso natural, pueda degenerar en una rigidez inhumana que contradice la esencia misma del hombre, sujeto de tal aspiración. Y este riesgo de la conversión a lo inhumano es por fuerza tanto más serio e inminente cuanto más inmediatamente afecta esa aspiración de seguridad al centro donde nacen las decisiones de la persona espiritual. El saber moral no hace prudente. Ahora bien, la casuística sucumbe a este riesgo tan pronto como alberga la pretensión de ser algo más que un expediente, probablemente indispensable, un instrumento auxiliar útil para ejercitar el juicio, una vía de aproximación provisional, un manipular con modelos experimentales. Todo aquel que toma el color artificial de esos modelos por la carne y la sangre de la realidad en persona comete parecido yerro, aunque mayor y mucho más difícil de enmendar, al del joven médico que ve en los modelos y mecanismos del aula la medida a la que debe ajustarse inmediatamente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reales. Este trueque de la realidad por un modelo artificial, esta sobrevaloración de la casuística, a la que considera no ya un instrumento auxiliar de gran utilidad, y a buen seguro incluso necesario, sino como si pudiera ser y fuese la medida inmediata de la realización, y por tanto, también del enjuiciamiento, de la acción moral concreta. Esta sobrevaloración de la casuística no significa otra cosa que el desconocimiento, o la mala comprensión del sentido y el rango de la virtud de la prudencia. No es casual coincidencia el hecho de que la sobrevaloración de la casuística haya mudado la faz de la teología moral en la misma y exacta medida en que retrocedió, y cayó en olvido la doctrina clásico-cristiana de la prudencia. La improcedente prolijidad que distingue a ciertos manuales de moral, extraordinariamente difundidos, del siglo XIX que tanto ha tardado en morir, es cabal expresión de ese olvido en que fue a perderse, junto con la doctrina general de la virtud, el sentido para entender la esencia y la primacía de la primera de las virtudes cardinales. Justamente lo que por otra parte, descargó a Tomás de Aquino de ese dogmatismo, escrupuloso y sin vida, que nada ignora y todo lo determina, pero que consume sus energías en una inacabable labor codificadora de tablas y tablas de prohibiciones y prevenciones, y justamente en la doctrina de la primacía de la prudencia reside el fundamento sistemático de esa noble virilidad donde campean la sobriedad, la libertad y la afirmación, que es la nota distintiva de la teología moral del Doctor Universal de la Iglesia.
La única medida inmediata de la acción concreta es el acto de imperio del varón prudente que se decide a obrar. En modo alguno puede ser dicha medida reconstruida por abstracción, es decir, fuera de la situación en que se decide ni calculada de antemano. El imperio de la prudencia es necesaria y constitutivamente resolución y decisión de una acción a ejecutar, aquí y ahora. Una de las condiciones esenciales de la decisión moral es que solo puede ser tomada por el sujeto que ha de ponerla en práctica, jamás admitiría ser formulada por un sustituto, como tampoco puede nadie, echándolo sobre sus hombros, descargar a otra persona del peso de la responsabilidad, inseparable compañera de la decisión. El carácter típicamente concreto de lo moral corresponde en forma exclusiva, por tanto, a la experiencia viva de la persona que se decide. 19. Solo ella puede dar con la vía que permite el acceso a la totalidad de realidades concretas que circundan el obrar concreto singular y acirca sunta peraschens 20, es decir, la índole peculiar del propio sujeto operante y las condiciones del aquí y del ahora. 21. Los juicios de la doctrina moral, como también los de la casuística, permanecen por necesidad en el plano de lo inconcreto, jamás podrán expresar la totalidad de un aquí y ahora efectivo, pues solo la persona que efectivamente se decide, y nadie más que ella, experimenta, o al menos puede experimentar, la situación concreta en que se realiza la acción. Con lo cual no se niega que las consideraciones de la casuística puedan aproximarse, más o menos, a la realidad efectiva de la situación en que se decide, máxime cuando se trata de la práctica de la justicia. Lo verdaderamente concreto, sin embargo, solo es accesible a una experiencia más inmediata. De ahí que el saber del casuista, como el de la ciencia moral en general, no baste en modo alguno a garantizar la bondad de la acción concreta. Por más que descienda a lo singular, el saber de la teología moral, mientras vaya solo, no hace prudente en el sentido de la primera de las virtudes cardinales, la verdad, la integridad y sobre todo, la vitalidad de una teología moral aumentan cuanto más expresamente renuncie ésta a semejante pretensión. La única garantía de la bondad de la acción humana singular la da la virtud de la prudencia, a nadie sino a ella compete el oficio de emitir un juicio recto sobre la materia concreta agible, donde se diga cómo hay que obrar ahora. 22. Todo intento de captar desde fuera lo que tiene de concreto la decisión moral de un hombre será por fuerza vano. Hay con todo una cierta posibilidad, la única, de que no suceda así, el caso del amor de amistad. Solo el amigo, y si es prudente, puede coasumir la decisión del amigo desde el mismo yo, y por tanto, no del todo desde fuera de este último, al que el afecto viene a hacer como propio, pues, merced a la acción unificadora del amor, está facultado para contemplar la situación concreta de la decisión desde, vale decir, el centro inmediato de su responsabilidad. De ahí que solo al amigo sea posible también solo a él y siempre que sea prudente preformar a la decisión del amigo, mostrando por modo de consejo el camino recto, o reconstruirla para, a la manera de un juez, dictaminar acerca de su bondad o maldad. Semejante amor de amistad, amor amicitiae auténtico y prudente, que no solo no tiene nada que ver con especie alguna de intimidad sentimental, sino que corre el riesgo, cuando ésta existe, de dejar de ser lo que es el supuesto necesario de toda auténtica dirección espiritual. Pues solo él posibilita una mostración del camino recto que tome su medida y desde bien cerca, de la propia situación concreta de la decisión. La confusión entre obrar y hacer. El operar humano presenta dos formas fundamentales, el obrar, agere, y el hacer, faceré. La obra resultante del hacer son las formaciones objetivas de fabricación artística y técnica. La obra que resulta del obrar somos nosotros mismos. La prudencia perfecciona la capacidad ejecutiva del hombre, mientras el arte, en el sentido que Santo Tomás da a esta palabra 23, completa la productiva. El arte es la norma de hacer, recta ratio factibilium, la prudencia, norma del obrar, recta ratio agibilium. La errónea valoración y la sobreestima de la casuística descansan en buena parte sobre el supuesto de la no consideración de la diferencia que separa a la prudencia del arte técnica, al ejecutar del producir, a la acción del producto. Las acciones morales del hombre no son manipulaciones, más o menos determinables de antemano, encaminadas a la fabricación de una obra técnica, sino los pasos que le llevan a la realización de sí mismo. La ipseidad humana, que alcanza su plenitud en la práctica del bien, es una obra que trasciende cuantos planes y proyectos pueda trazar previamente el cálculo del hombre.
La forjación de la persona humana se lleva a cabo mediante la respuesta, en cada caso adecuada, a una realidad que nosotros no hemos creado y cuya esencia es la pluriforme mutabilidad del nacer y el perecer, no el ser verdadero, solo Dios es el que es. Formular esta respuesta en cada caso adecuada, solo puede hacerlo la virtud de la prudencia. No hay técnica del bien ni de la perfección. Llevada a su extremo, la casuística sustituye por técnicas y recetas la flexibilidad sin límites que ha de guardar la virtud de la prudencia al encararse con las complejidades de la vida moral. 24. Al practicar el bien, el hombre se va ajustando a un plan que no solo no ha sido trazado por él, sino que, considerado en su conjunto y en la totalidad de sus partes, le es desconocido. Este plan es revelado al ser humano instante tras instante, pero siempre como a través de un angosto resquicio, que nada más deja ver una exigua fracción. Jamás le será dado al hombre, mientras permanezca en el estado del estar en camino, contemplar el plan concreto de su vida en la rotundidad de sus líneas definitivas. De la conciencia, que en cierto sentido es la propia prudencia, como ya se advirtió más arriba, dice Paul Claudel que es la paciente luz que nos alumbra no el futuro, sino lo inmediato. 25. Toda doctrina moral que se base en la sobrevaloración de la casuística dejará de ser doctrina de la virtud, esto es, de la idea cristiana del hombre perfecto, para convertirse, y no por azar, sino necesariamente, en una doctrina del pecado. 26. Su propio objeto se reducirá a la determinación de los límites más allá de los cuales es grave y más acá leve el pecado. Basta que semejante doctrina casuística del pecado se ayunte con ese moralismo de los preceptos y las prohibiciones aisladas, que tan afín le es, para que surja la imagen, que en definitiva, no es invención del todo original de Nietzsche, de ese negativismo espectral, de alguna manera informado por la sed de venganza, hábil todo lo más para llenar de confusión la conciencia del hombre que no ha alcanzado su mayoría de edad moral, pero en modo alguno para erigirse en canon de la vida real. Una doctrina moral que no sea nada más que casuística, no solo supone, sino que exacerba y perpetúa la minoría de edad ética del hombre. Tan pronto como se implanta la casuística, se tiene por primera consecuencia que la capacidad de decidirse en los casos de conciencia es sustraída a la conciencia singular y entregada a la autoridad del especialista. 27. La virtud de la prudencia es, por el contrario, en tanto facultad perfectiva de las decisiones acordes con la realidad, justamente la quinta esencia de la mayoría de edad ética, que por supuesto, no excluye, sino incluye la docilidad. Y la primacía de la prudencia sobre la justicia, la fortaleza y la templanza no significa otra cosa sino que sin esa mayoría no podrá darse una vida ni un operar auténticamente morales. Si en efecto es la prudencia el fundamento y la madre de toda virtud moral, queda dicho con ello que es imposible educar a un hombre en la justicia, la fortaleza o la templanza sin antes y a la par educarlo en la prudencia, esto es, en la valoración objetiva de la situación concreta en que tiene lugar la operación y en la facultad de transformar este conocimiento de la realidad en la decisión personal. La teoría clásico-cristiana sobre la primacía de la prudencia constituye en lo más íntimo de su estructura la refutación de todo conato moralista o casuista de construir y tutelar, en contra de las exigencias del ser, las decisiones del hombre. La primera de las virtudes cardinales no solo es índice de la mayoría de edad moral, sino también, y cabalmente por ello, emblema de la libertad moral. Birt. Card. 1. Ver 21.3. Verum est manifestativum et declarativum esse Hilarius, citado en Ver 1.1. 1 a 2, 17, 5 a d 3. Metafísica 2.1. Birt. Com 6 a d 5, 2 a 2, 109, 2 a d 1. An, 13 a d 11. 1 a 2, 18, 5. 2 a 2, 4, 5. Qui ex ac rectitudina ad bonitatis complementu omnes habitus appetitivi virtutis rationem surtiuntur, inda est quod prudentia est causa omnium virtutum appetitiva apartis, qua edicuntur morales, india quantum sunt virtutes. Et propterea dicit Gregorius, moral, 22, 1, quod cetera virtutes, nisi eaquae apatun, prudenteagan, virtutes a senequa quam possunt. Virt. Cum, 6, CFR. Qual, 12, 22. 3 de 33, 2, 5. Regula intellectualis virtutis, qua determinatur medium virtutis moralis, 1 a 2, 64, 3 obj. 2 est ipsa res. 1 a 2, 3 a d 2.
2:2 49:3. Homo autem est multarum operationum et diversarum, et hoc propter nobilitatem sui principa activis scil. Animae cuius virtus ad infinita vodam modos extendit. Virt. Com. 6. Cum hoc, bonum proprium hominis multipliciter varietur et in multis bonum hominis consistat, non potuit homini in esse naturalis appetitus uius boni determinat, secundum cendiscens omnes vae requiruntura de vot sitei bonum. Cum hoc multipliciter varietur secundum diversas cendiscens personarum et temporum et locorum et uius modi, ita oportet vod ratio practica perficiatura liquo habitu ad hoc vod recte diudicet de bono humano secundum singula agenda. Et ac virtus dicitur prudentia. Virt. Com. 6. Unum mod que autem bonum contingit multipliciter fieri et non eodem modo in omnibus, unde ad hoc quod rectus modus statuatur, requiritur iudici prudentia. Virt. Com. 6. Ea vae sumta definem in rebus humanis non sunt determinata, sed multipliciter diversificantur secundum diversitatem personarum et negotiorum, 2:2 47:15 CFR Virt. Com. 13 AD 17, 2:2 47 2 AD 3. El justo medio de la virtud moral es siempre un medio determinado por la recta razón, pues la virtud moral consiste, como ya se ha dicho, en el justo medio, que es tal porque se conforma a la recta razón. Acontece sin embargo a veces que el justo medio determinado por la razón lo es también y al mismo tiempo en tanto que determinado por la cosa, en cuyo caso el justo medio de la virtud moral se identifica con el justo medio que la cosa exige, como sucede en la virtud de la justicia. Otras veces en cambio el justo medio de la razón no lo es también de la cosa, sino que se determina por relación a nosotros mismos, de esta especie es el medio en las restantes virtudes morales. El fundamento de la anterior diferencia es el siguiente: la justicia dice referencia a una acción que ha de manifestarse en lo exterior, ámbito en donde lo recto debe ser establecido de manera absoluta considerándolo en sí mismo, de ahí que, cuando se trata de la justicia, el medio de la razón se identifique con él. Medio de la cosa, por cuanto que dicha virtud tiene por misión dar a cada uno lo que le corresponde y no más ni menos. Pero las otras virtudes morales dicen referencia a las pasiones interiores del ánimo, ámbito en el que ya no es posible determinar lo recto de la misma manera, porque no todos los hombres poseen la misma constitución pasional. De ahí la necesidad de que en lo que hace a las pasiones, la rectitud conforme a la razón se determine por relación a nosotros, los sujetos afectados por ellas, 1:2 64:2. Las otras virtudes morales versan principalmente sobre las pasiones, cuya rectificación solo es determinable por relación al hombre mismo, sujeto de pasiones, consistiendo así la rectitud en que el hombre satisfaga sus apetitos irascible y concupiscible. Irastitur et concupiscit, como debe según las diversas circunstancias. Por donde el justo medio de tales virtudes no se toma de acuerdo con la relación de una cosa a otra, sino por comparación con el propio sujeto virtuoso. De ahí que el justo medio se determine en ellas solo por conformidad a la razón y en relación a nosotros, 2:2 58:10, CFR 1:2 62, 2:2 61, 2:1. Con lo cual en modo alguno se trata de fundamentar un subjetivismo extremo de la decisión personal, ni se afirma nada que contradiga la validez incondicionada de las normas éticas universales. En primer lugar, porque la prudencia no significa el abandono de la decisión a un sentimiento moral puramente subjetivo, sino, por el contrario, la vinculación del sujeto a la medida objetiva de la realidad. En segundo lugar, la prudencia, esencialmente ordenada a los medios y no a los fines, presupone e implica, como ya queda dicho, la sentencia de la sindéresis. Pero la sindéresis no es otra cosa que la consideración actual de la ley moral que la naturaleza ha impreso en nosotros, es decir, para expresarnos en términos más concretos. De los 10 mandamientos divinos, no hay posibilidad, por tanto, de que una acción sea prudente ni buena si va en contra de la ley natural, cualquiera que sea la situación concreta en que se desenvuelva. Finalmente añadiremos que los deberes propios de la virtud de la justicia gozan en especial medida, como también ya se ha dicho, de independencia respecto a la situación, CFR nota 18. La doctrina particular de la prudencia no es ni más ni menos subjetivista que la tesis general cristiana que siempre prohíbe al hombre obrar contra su conciencia, Rom 14:23, ni aun en la hipótesis de que ésta fuese errónea. Pero lo que sobre todo conviene advertir es que si la época post-Christum natum se distingue del período ante-Christum natum, es justamente por su no determinación de la acción moral concreta.
No sin razón han sido tachados de judaizantes Linsenman, CFR nota 27 y talmudistas Hersche, CFR nota citada, los extremos a que ha llegado el casuismo. La ley de la nueva alianza, dice Tomás con palabras del apóstol Santiago 1:25 es la ley de la libertad perfecta porque la antigua ley determinaba muchas cosas y dejaba poco margen a la libertad del hombre 1:2-108:1. La nueva ley no precisó determinar, por prohibición o por precepto, más acciones exteriores que los sacramentos y los preceptos morales implicados en la razón de virtud, como por ejemplo que no se mate, que no se robe, etc. 1:2-108:2. 2:2-47:3. CFR, nota 15. Prudentia plus importat quam scientia practica, namat scientiam practicam pertinet universale judicium. De agendis, sicut fornicationem a samalam, furtum non assa faciendum matuius modi. Quaquidam scientia existenta, India particulari actu contingit judicium ratiunis intercipi, ut non recta diudicet, et propter hoc dicitur parum valera Andorra virtutem, quia ea existenta contingit aminem contra virtutem pecara. Sa Andorra prudentiam pertinet recta judicara de singulis agibilibus, prout sint nun agenda, quod quidam judicium corrumpitur percut libet peccatum. Atideu prudentiam ananta homo non peccat, cudunda ipsa non parum, sa multum conferi Andorra virtutem, immu ipsam virtutem causat. Virt. Cum, sis Andorra un. Ante todo, el concepto de arte de Santo Tomás no significa primeramente, como en el lenguaje actual, el ámbito que incluye la acción creadora del sujeto y los productos objetivos resultantes de tal acción, sino solo el habitus o disposición interna del artista por virtud de la cual éste crea. En segundo lugar, el término ars incluye tanto la esfera de lo propiamente artístico como la de lo técnico. La configuración de un producto objetivo conforme a reglas determinadas constituye para Tomás común denominador del arte y de la técnica. La construcción de un soneto se rige por normas de producción no menos precisas que las requeridas para la construcción de un barco o de un puente. Es innegable que el concepto ars ostenta, en este sentido, una fisonomía específicamente medieval, y acaso también específicamente romántica. CFR, entre otros pasajes, 1:2-57:4. Les manières d'être prudent, d'être moral, se renouvellent et se multiplient à pain fini, étant donné instabilité et la variété des circonstances de la vie pratique, et pourtant, partout et toujours, nous sommes obligés d'être vertueux et de servir Dieu. La fin de part étant particulière et restreint, Tartisan a, pour ainsi dire, la carte forcée dans le choix de ses moyens, du moins la variété de ses moyens n'est pas de rigueur, il suffit que ceux employés habituellement servent à réussir le type d'œuvre que t'on a en vue. 2. Il y a du procédé au fond de toute technique, et la science technique est précisément la science des meilleurs procédés. 2. Il n'y a pas de procédé ne variture en morale, la prudence vertueuse doit accommoder son discernement à l'instabilité des circonstances changeantes de la vie pratique. Pour autant qu'il tendrait à se fixer, le discernement se rapprocherait du procédé. La casuistique, poussée à l'excès, substitue des procédés et des recettes à infinie souplesse que doit garder la prudence vertueuse en face des complexités de la vie morale, H.D. Noble, O.P., en su commentario, y a citado, a las questions sobre la prudencia en la édition Franza de la Summa Theologica, Paris, 1925, pag. 238. Paul Claudel der Burge 2:1 versión alemana, Leipzig, 1926. Si la théologie morale était ramenée à la casuistique, elle deviendrait la science des pêches à éviter plutôt que celle des vertus à exercer et à parfaire. Garrigou-Lagrange, du caractère métaphysique de la théologie morale de saint Thomas, revue thomiste, Anno 8, 1925, 342. Linsemann, Untersuchungen über die Lehre Wori Gesetz und Freiheit, Theologische Quartalsschrift, Tübinger, Anno LII, 1871, 238. Prendido en las redes de ese espíritu tal modista del detale, apenas puede el hombre da un paso sin su director espiritual. J.B. Hirscher, über das Verhältnis des Evangeliums zu der theologischen Scholatisk der neuesten Zeit im katholischen Deutschland, Tübinger, 1823, 238.
En un excelente artículo del P. Daniel Feulin, OSB sobre la prudencia, a la que designa con una voz más antigua, discretio, pueden leerse estas palabras dignas de consideración: ¿no será que nos va dominando la tendencia muy general, aunque inconfesada, a preservar, en lo posible, de la autonomía de la decisión y de juicio en los casos de conciencia a individuos que ya son adultos o no están lejos de serlo, y a los que tal vez se denominaría con más exactitud diciendo tan solo que son individuos cuyo cuerpo está desarrollado? ¿No es manifiesta la inclinación a imponer reglas generales en los más diversos campos de la vida y de la acción moral? Sin que en modo alguno se haga aquí la menor referencia a la legislación positiva y su implantación, que corre a cargo de la autoridad competente, reglas que se desearía fuesen obligatorias para todo individuo y que determinan hasta el detalle, y con frecuencia incluso el más nimio, las exigencias del orden moral, con el que se las equipara. Y no existe a veces cierta propensión a lanzar el grave reproche de inmoralidad contra el pensamiento y la acción que se escandalizan de semejante casuística, ateniéndose al magno principio ético de que la virtud está en el medio, y no en un medio abstracto y nivelador de toda diferencia, sino en el que se conforma a las diversas circunstancias, estados y disposiciones del alma y modos de pensar, y sobre todo a la índole singular de la persona que realiza la acción. No deberá sorprendernos el que, bajo el influjo de tal educación, no solo deje de practicarse, en mayor o menor grado, la virtud que dispone para bien distinguir y decidirse conforme a las circunstancias y, por tanto, conforme a la verdadera ley de la conducta, sino que la gallardía y el valor moral para arrostrar decisiones autónomas resultan menoscabados, cuando no desaparecen por entero, como acontece en la mayoría de los casos. Por otra parte, no puede menos de suceder que algunas almas débiles, huérfanas de ayuda y de consejo en la vida moral, se desanimen y terminen por desesperar, mientras no den con un hombre de juicio seguro y verdaderamente discreto que acceda a ser su diario consejero y les solucione sus problemas de conciencia. Para atajar tan graves males no hay más que un remedio: la educación y la formación eficaz para la discretio. P. Daniel Feulin, O.S.B. Discretio, Benedictinische Monadsschrift, AO 7, 1925, 359 ss. 4. La prudencia y el amor. La relación recíproca entre prudencia y virtud moral. Si no hay prudencia, no hay posibilidad de que haya virtud moral. 1. Mas por otra parte, la prudencia no puede darse sin las virtudes morales. 2. Ambos asertos proceden por igual de los tratados de Tomás de Aquino sobre la prudencia. El primero enseña que solo el prudente es apto para ser justo, fuerte y templado, pero el segundo nos dice que el que no es ya justo, fuerte y templado no puede, a su vez, ser prudente. ¿Cómo pueden ser válidas a un mismo tiempo dos proposiciones que se anulan entre sí? No es que no nos sea posible echar aquí mano de un nebuloso, tanto esto como aquello, mas no dejaríamos en tal caso de apelar a una solución tan mezquina como la del que viese en los anteriores asertos una alusión al hecho de que la vida moral es un organismo y un ser de estructura circular, configurado por líneas que se cierran sobre sí mismas. Parejo género de interpretación menosprecia la nítida precisión y la pureza que distinguen al pensamiento del Doctor Universal. No es legítimo eludir la disyuntiva: o es la prudencia quien genera a las virtudes morales, o son estas las que se encargan de producir la prudencia, pero es imposible que ambos extremos sean verdaderos y válidos a la par y en uno y el mismo sentido. Cuando el reptil hace su rosca, jamás dejará de ser la cabeza el extremo que muerda y la cola el extremo mordido. El tanto esto como aquello del círculo que se cierra en sí mismo no es otra cosa, en el fondo, que un sinsentido, cómodo subterfugio de un pensamiento que carece de vigor y exactitud. No es el sentido ni el oficio de la prudencia el descubrir los fines, o mejor, el fin de la vida, ni el establecer las disposiciones fundamentales de la esencia humana. El sentido de la prudencia es encontrar las vías adecuadas a esos fines y determinar así la actualización, conforme al aquí y a la ahora, de esas disposiciones fundamentales. El saber cuáles son los últimos fines de la propia vida no es ni puede ser fruto de una capacidad que justamente ha de ser adquirida y perfeccionada en esta vida. Nadie hay que no tenga conciencia de que es necesario amar y realizar el bien. Todo hombre sabe, expresamente o no, que el bien esencial y propio de su naturaleza es el ser conforme a la razón. 3, esto es, el ser conforme a la propia realidad y a la realidad que ha sido creada junto con la nuestra. Nadie hay que precise se le advierta de la necesidad de ser justo o valeroso ni del deber de moderarse. Semejantes conocimientos no han menester de deliberación.
La deliberación y el imperio de la prudencia se enderezan por modo exclusivo a la realización concreta de la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero esta realización concreta no podría ser determinada por un juicio conforme a la realidad, ni mucho menos efectivamente imperada, si el esfuerzo de la prudencia no presupusiera la afirmación, por parte de la voluntad, del fin del hombre, es decir, la afirmación voluntaria de la justicia, la fortaleza y la templanza en cuanto que son las disposiciones fundamentales por las que el hombre tiende al bien propio de su esencia, el ser conforme a la razón. Sin la voluntad del bien en general, todo esfuerzo por descubrir lo prudente y lo bueno del aquí y el ahora no sería más que ilusión y negocio vano. La virtud de la prudencia precisa apoyarse en el deseo eficaz del fin del hombre, la intentio finis 4. No solo supone, por tanto, como repetidas veces se ha indicado ya, la sentencia de la sindéresis, sino la respuesta de la voluntad al imperio de esa sentencia, la afirmación original del bien como fin de toda acción particular. Pero esta afirmación original no es otra cosa que la actitud o posición fundamental del que es justo, fuerte y templado, esto es, del hombre bueno. 5. Como actitud o posición fundamental de la voluntad que afirma el bien, la virtud moral es fundamento y condición previa de la prudencia. Pero la prudencia es el supuesto de la realización y acabamiento, conforme al aquí y a la ahora, de esta actitud fundamental. Prudente puede ser solo aquel que antes y a la par ama y quiere el bien, mas solo aquel que de antemano es ya prudente puede ejecutar el bien. Pero como a su vez el amor del bien crece gracias a la acción, los fundamentos de la prudencia ganan en solidez y hondura cuanto más fecunda es ella. La tendencia original de la voluntad al bien vive del ímpetu permanente de ese salto por el que el hombre, obediente a la llamada creadora de Dios, cruzó el abismo que separa la nada de la existencia. Es el ímpetu que hace romper en olas de espuma a lo posible en el temprano irradiar de su actualidad primera, el caer de un torrente que nace en la oscuridad luminosa de lo natural y alimentado siempre por su origen, arriba con la sentencia de la sindéresis al umbral del reino de la libertad. La verdad prisionera de la injusticia. En la acción moral concreta, el conocer y el querer están profundamente entrelazados. Son como dos madejas cuyos extremos iniciales arrancan más allá de los límites del angosto recinto de la evidencia racional. Pero el patrón y la regla conforme a los cuales se han entretejido tampoco tardan gran cosa en escapar a la mirada del hombre. 6. A pesar de ello queda margen para advertir que la aportación del conocimiento y el imperio a la acción moral concreta es de naturaleza enteramente distinta a la del acto volitivo. La realización del bien presupone tanto la afirmación del mismo por parte de la voluntad como el acto de imperio de la prudencia, pero cada uno de estos dos elementos representa algo muy diverso para la buena operación. El imperio prudencial es su medida, por él la acción es lo que es y de él recibe el qué y la esencia, su verdad interna y su rectitud. En cambio, su realidad y presencia fácticas, su existencia y su bondad real las recibe la acción de la potencia de realización del acto volitivo. En términos muy generales, la posición de la existencia es el sentido propio y exclusivo del querer. Desde este punto de vista se ilumina también el contenido del aserto más arriba enunciado, por el que se establece que la prudencia depende de la afirmación voluntaria del bien como fin del hombre. En modo alguno significa ello que el imperio de la prudencia esté inmediatamente determinado, o sea inmediatamente determinable por el querer en cuanto a su contenido, de suerte que reciba de aquel su quiddad. El qué y la esencia del imperio del prudente está más bien determinado por la realidad, ipsa res. Medida de toda actividad cognoscitiva e imperativa. No porque mi voluntad tienda al bien es prudente el contenido de mi acto de imperio, sino porque conozco realmente la situación concreta en que ha de darse la acción concreta y la valoro con rectitud. La medida del imperio del prudente no es la afirmación del bien por parte de la voluntad, sino el conocimiento verdadero de la realidad. Pero la voluntad del bien es la condición a que se vincula la realización, la posición existencial, la presencia fáctica del imperio prudente. La voluntad del bien funda la posibilidad de que el imperio de la prudencia reciba efectivamente su rectitud de contenido y su esencia del verdadero conocimiento de la realidad. Jamás podrá la voluntad determinar ni causar la verdad material del conocimiento y el imperio, ni, por consiguiente, el que de la buena operación, como por otra parte jamás alcanzará el conocimiento por honda que sea su verdad, ni tampoco el imperio, por grande que sea su prudencia, a realizar efectivamente el bien. 7. Pero la rectitud de la voluntad del fin despeja el camino a la verdad, para que esta última pueda estampar en el querer y en el obrar el sello de la justa conformidad al ser. Pues la voluntad injusta impide cabalmente que la verdad de las cosas reales llegue a ser la medida de la acción humana,
hay un pasaje nada fácil de la epístola a los romanos donde se nos dice que la verdad queda prisionera de los lazos de la injusticia, Rom 1, 18, 8. Doble criterio, recta razón y Dios. Las acciones humanas son buenas cuando son conformes a su regla. Pero esta es doble, hay una regla que es como homogénea y propia del hombre, la recta razón, la otra posee el carácter de medida primera y trascendente y es Dios. La recta razón la alcanza el hombre gracias a la prudencia, que es la norma de lo agible. Y a Dios lo alcanza por la caridad. 9. Se dice que la prudencia es forma de toda virtud moral. Mas la operación de la virtud, de tal suerte fundada en el recto medio, es materia a informar, por así decirlo, con respecto a la ordenación al fin último. Pero esta ordenación la recibe la operación de la virtud del imperio de la caridad. Y así será necesario decir que la caridad es la forma de todas las demás virtudes. 10. El lector y el oyente superficiales discurrirán por la calma superficie especular de estos enunciados, límpidos y transparentes, de Tomás de Aquino, sin advertir el abismo sobre el que se tiende su ecuánime claridad. Conviene, ante todo, tener presente que el principio de que la gracia supone y perfecciona la naturaleza, al que tantas veces se apela en concepto de ilustración manifiesta por sí misma, enuncia más bien un misterio impenetrable. Y no olvidar tampoco asterisco que la realidad primordialmente significada por dicho principio pertenece al orden de lo universal y la esencia, no al de la existencia singular y concreta, o, dicho con más exactitud, el perfecto acuerdo del orden natural con la nueva vida de la amistad de Dios no ha de ser entendido a la manera de algo que ya desde el comienzo estuviese dado, o siquiera fuese hacedero por virtud de un proceso que evolucionara con ritmo armónico e imperturbable. Tal armonía responde, en efecto, a una forma de pensar que ha echado hondas raíces en nuestro espíritu, pero los testimonios personales de los grandes amigos de Dios nos enseñan, en su inmensa mayoría, que la existencia real del cristiano está sometida a una ley estructural por completo diversa, y que la implicación terrenal de naturaleza y sobrenaturaleza, implicación todavía no llegada a la paz del perfecto acuerdo, entraña las más variadas posibilidades de contraposición y discordancia. Y no se crea que los más graves peligros de escisión son los que se albergan en la región inferior de la vida natural, como es el caso, por ejemplo, de la oposición del apetito natural sensible contra el deber sobrenatural. No, la más amenazadora posibilidad de escisión entre naturaleza y sobrenaturaleza en el hombre se encierra en la implicación de la suprema virtud natural con la suprema virtud teologal, es decir, de la prudencia natural con la caridad sobrenatural. No son los pecadores, sino los prudentes quienes más en peligro se encuentran de caer en la tentación de cerrarse en sí mismos y oponerse a la nueva vida, graciosamente donada. El más típico riesgo que envuelve la prudencia natural estriba en su inclinación a constreñir el ámbito de los motivos determinantes de nuestra conducta a sólo aquellas realidades que sean experimentables por vía natural. Pero la prudencia del cristiano significa, por el contrario, la apertura y ampliación de este ámbito y la inclusión, mediante la fe informada por la caridad, de nuevas e invisibles realidades en el círculo de principios que miden nuestras decisiones. Prudencia y caridad en conflicto. Y por supuesto que las posibilidades de acción más sublimes y fecundas de la vida cristiana están contenidas, como en su germen, en la cooperación unánime de prudencia y caridad. Dicha cooperación se sujeta al primado de la caridad sobre la prudencia. Esta última es forma de las virtudes morales, pero aquella informa también a la prudencia. 11. Respecto al modo concreto de verificarse esta información de la prudencia por la caridad, apenas si nos es dable emitir un solo juicio, siquiera fuese aproximado, pues, en su calidad de participación gratuita en la vida del Dios trinitario, la caridad constituye un don que excede esencialmente la capacidad dispositiva humana, tanto voluntaria como conceptual. El acontecimiento que se realiza al ser infundidas a nuestra esencia las tres virtudes teológicas no es, en modo alguno, sondeable por procedimientos naturales. Una cosa, sin embargo, podemos decir con seguridad, que a través de esas virtudes nuestro ser y nuestro obrar experimentan una elevación total de rango entitativo que de otra forma no podrían ni soñar en conseguir. Por eso el amor sobrenatural a Dios, que informa las decisiones del cristiano, representa algo sin disputa superior y diverso a cualquier motivo psicológico más elevado, pero adicionable a los ya operantes. Aunque exteriormente no sea posible discernirlo, la gracia configura desde su raíz, y en lo más profundo de su ser la diaria conducta del cristiano, de una manera, en todo caso, que excede el ámbito de las posibilidades normales de experiencias psicológicas.
A medida que crece la virtud teológica de la caridad se van desenvolviendo en el hombre que está en gracia los 7 dones del Espíritu Santo, y en la misma medida también recibe la prudencia humana, virtud que se encuentra más al alcance de nuestra experiencia. La ayuda del don de consejo, donum consili. El don de consejo corresponde a la prudencia, a la que ayuda y perfecciona. 12. Dirigida por el Espíritu Santo, la mente humana resulta así capacitada para dirigirse a sí misma y dirigir a otros. 13. Respecto a los dones del Espíritu Santo, la mente humana no hace de motor sino más bien de móvil. 14. De ahí que en esta materia sea vano también todo intento encaminado a averiguar el cómo o el cuánto de la donación. La pretensión de dar con las reglas a que se ajusta el Santo Espíritu de Dios para operar la deliberación y el imperio del hombre no podría ser más absurda. Lo único que cabe decir aquí es que la casi infinita multiplicidad de posibilidades que ya en la esfera de la prudencia natural inutilizan todo conato de predeterminar por modo general y abstracto la acción concreta, en el orden sobrenatural se diversifica, a su vez, en nueva infinitud. Baste para evidenciarlo el considerar cuán incomparable y única en su especie es la vida concreta de cada santo particular. Pues ello nos sitúa en el paraje donde con más propiedad se realiza el lema agustiniano, ama y haz lo que quieras. Por lo demás, las escuetas palabras de que se vale Tomás de Aquino para formular, no de otro modo que Agustín 15, la relación de correspondencia que vincula al don de consejo con la bienaventuranza de la misericordia 16 merece la máxima atención. El menosprecio del mundo. En cierto pasaje de la Summa Theologica se dice que hay un grado superior de perfección, esto es, de caridad, al que corresponde una prudencia de carácter también superior y extraordinario, que menosprecia las cosas de este mundo. 17. ¿No se oponen terminantemente estas palabras a lo que el Doctor Universal predica en otros lugares de la primera virtud cardinal? ¿No constituye el menosprecio de las cosas creadas la cabal antítesis de aquella objetividad, merecedora del más profundo respeto, que tiene por mira el obtener de la situación concreta la medida justa de la acción? Pequeñas son las cosas solamente ante Dios, que las ha creado, y en cuyas manos vienen a ser como arcilla que modela el alfarero. Pero, merced al sobrehumano empuje de la caridad, se hace posible al hombre llegar a ser uno con Dios hasta el punto de adquirir como la facultad y el derecho de mirar desde Dios las cosas creadas, de relativizarlas y menospreciarlas desde Él, sin negar al mismo tiempo ni contradecir la esencia que poseen. Es la única posibilidad legítima que se abre al menosprecio del mundo, el crecimiento en caridad. Todo desprecio del mundo resultante del juicio y de la experiencia humanos, y no nacido, por tanto, del amor sobrenatural de Dios, será por fuerza orgullo que contradice la verdad del ser y pretende sustraerse al cotidiano deber que las cosas creadas reclaman de nosotros. Solo ese amor que se nutre de una más entrañable vinculación a Dios libera al hombre en estado de gracia de su inmediata implicación a lo creado. Con estas últimas palabras nos acercamos a un límite más allá del cual solo la experiencia personal del santo es fuente válida de conocimiento, y solo ella, por consiguiente, tiene derecho a alzar su voz. Limitémonos a recordar aún cómo amaron los grandes santos lo cotidiano y lo habitual de la vida y cómo temieron siempre tomar sin fundamento por el consejo del Santo Espíritu de Dios su propia y secreta obstinación. Santidad y verdad. Sin embargo, esa prudencia de carácter superior y extraordinario, menospreciadora del mundo, realiza sin reservas la misma actitud fundamental que sirve de base a la prudencia ordinaria, la actitud de adecuación al ser y de conformidad con lo real. El absorto mirar de la excelsa amistad de Dios descubre en la realidad nuevas y más hondas dimensiones, a las que no alcanza la vista del común de los hombres ni de los cristianos. La verdad de las cosas reales se muestra con un fulgor más nítido a ese amor sublime, y el misterio del Dios triunitario se le manifiesta con una agilidad más triunfante. Con todo, la prudencia sobrenatural suprema no puede tener otro sentido que dejar que la verdad del ser de Dios y del mundo, más hondamente experimentada, se convierta en regla y en medida del propio querer y obrar. Jamás podrá haber para el hombre otra norma que el ente y su verdad, en la que el ente se patentiza, y jamás habrá para él medida más alta que el ente absoluto que es Dios y su verdad. Pero del hombre que hace la verdad, dice la Sagrada Escritura, Io 3:21, que viene a la luz. Ver 14:6. 2:2 47 13 AD 2. 1:2 18:5. CFR, el capítulo sobre la estructura completa de la acción moral en Die Wirklichkeit das GIE 56. Prudentia precisa dirigit, India is quaes un Andorra finem. Safinis agibilium praexistit India nubis duplicite,
silf per cognitionem naturalem de finauminis, sindaresis, aliu modu quantum Andorra affectionem, et sic fines agibilium sun India nubis per virtutes morales. Andorra prudentiam requirunturat intellectum finium et virtutes morales, quibus affecturra de collocatur India fina, et propter o cuportet omnem prudentem virtuosum esse. Ver, 5. La forma en que se lleva a cabo esta íntima penetración del conocimiento práctico por la voluntad, P. en sus fases de deliberación, juicio e imperio, y hasta la posibilidad de tal penetración, constituyen un problema que bordea los límites del misterio. Pero de un misterio que es realidad vivida y condición de toda moralidad, y del que podemos asegurar que en su carácter mismo de misterio resulta relativamente iluminado por la doble ordenación que ha sido impuesta, desde las profundidades últimas del ser, a la esencia metafísica del espíritu, pues considerado como conocimiento, el espíritu dice referencia a todo ente, incluso al ente que es la acción y su determinación moral, y considerado como voluntad, se ordena a todo bien sin excluir al del conocimiento ni por tanto al bien del conocimiento práctico. P. Daniel Feuling, O. S.B., Discretio Benedictinische Monatsschrift, año 7, 1925, 256. Andorra actum virtutis requiritur, quod sit rectus quod sit voluntarius. Se sicut voluntarii actus principium est voluntas, Italia recti actus principium est ratio. Ver, 14, 5, 11. CFR, Die Wirklichkeit das GIE 109. Birt. Card 2. Ver 27 5AD 5. Ver 14 5AD 11. 2A2 52 2. 2A2 52 2AD 3. 2A2 52 2AD 1. De Sermone Domini in Monte Cap 4. 2A2 52 4. 1A2 61 5.